¿Cómo están? Buenos días. Oficialmente nos presentamos. Mi nombre es Néstor Dip y los voy a acompañar hasta la 1:30 de la tarde con noticias en el Finde. Sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes que se está debatiendo hoy en la Argentina, nosotros lo venimos diciendo ya hace varias semanas, es lo que está pasando con la cuestión de los fondos buitres y el consenso o no que tiene que haber dentro del Congreso de la Nación para aprobar finalmente la negociación o el pago que va a hacer el gobierno que encabeza el presidente Mauricio Macri. ¿Qué está pasando en el Congreso? Este es el gran interrogante que aparece, porque se habla de las roscas en el Congreso, se empezó a hablar, por lo bajo, de plata en el Congreso, de si van a dar quórum o no van a dar quórum. El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, que parece ser el bloque hoy más duro que tiene la Cámara de Diputados respecto a esta cuestión de la ley del pago de los fondos buitres, es el doctor Héctor Recalde y ya está en línea. Diputado Recalde, ¿cómo le va? Buen día, un gusto de escucharlo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Néstor? Bien, bien, muy bien. Diputado Recalde, primera pregunta. ¿Usted considera que va a haber quórum en el Congreso para poder tratar esta ley? Por los comentarios que hemos recibido, leído y escuchado, aparentemente el oficialismo tendría quórum. Y el quórum, digamos, se establece... El quórum habilita el tratamiento del proyecto, obviamente. Pero, obviamente, pero lo que digo es, el quórum estaría dado por los diputados del oficialismo más el Frente Renovador. Aparentemente con los disidentes del justicialismo y el Frente Renovador. Aparentemente. Ahora ha habido... No sé si esto continúa, pero bueno, en principio esta es la información que tenemos, ¿no? O sea... De todas maneras, digamos, insisto... El problema del quórum siempre fue un problema del oficialismo. Nosotros, digamos, durante el 2010 y el 2011, cuando estaba el Grupo A, no dábamos quórum. Y luego, cuando volvimos a tener mayoría, los que no daban quórum y esperaban que nosotros lo obtuviéramos era la oposición, cuando éramos oficialismo. Sí. Es una herramienta legislativa común, bueno, pero no es lo sustancial. Lo sustancial es... ¿Qué está pasando con nuestra patria, con el endeudamiento, con los fondos buitres, con el costo de vida, con los... No, lo que yo le quería preguntar, justamente me lleva a la próxima pregunta, que es, si ahí veíamos recién la foto de la Cámara de Diputados, si la cuestión de que haya quórum, es decir, que acá estén todos los diputados sentados para discutir y para debatir esta cuestión de esta ley, necesariamente significa que la ley se vaya a aprobar. ¿Usted cree que se va a aprobar o no necesariamente por el hecho que haya quórum? Tal vez, no. Una cosa es el quórum y después el otro tema es si se aprueba la ley. Obviamente nosotros vamos a poner toda nuestro empeño, nuestro conocimiento, nuestras convicciones para que no se apruebe, porque creemos que, en primer lugar, fue muy mal negociación, muy mala. Es prácticamente un allanamiento. También quiero respetar la soberanía popular, porque el pueblo eligió por poca diferencia, un punto, digamos, de diferencia, al ingeniero Macri como presidente de la Nación, y el ingeniero Macri había dicho que iba a pagar lo que dijera Griesa. O sea, él cumple. No así otros sectores que se habían opuesto y, bueno, ahora aparentemente cambiaron de posición. Entonces, lo que nosotros decimos es, ¿por qué digo que es mala la negociación? En primer lugar, porque... no hubo, digamos, esto de mostrar urgencia. Mire, yo tengo alguna experiencia en negociaciones, en articulaciones, he discutido muchos convenios colectivos, mi especialidad, el abogado laboralista, me lleva a eso. El que muestra urgencia empieza perdiendo en una negociación. Y acá hubo urgencia en negociar, puso límites que incluso invadieron la competencia del Congreso de la Nación. Diputado Recalde, ¿qué es lo que tienen que aprobar los diputados exactamente? ¿El pago a los buitres? El pago a los fondos buitres, que son más o menos 11.000 y pico de millones de dólares, y además ya se endeudaron en 5.000, y la idea es pedir una autorización para endeudarse en 15.000 millones de dólares. Estaríamos en 20.000 millones de dólares de endeudamiento. Y la historia argentina en este sentido muestra lo que ha sucedido. Le digo desde el préstamo con los Baring Brothers, ¿no? Usted dice, a ver, que los diputados tendrían que aprobar que la República Argentina pague 11.000 o 20.000 millones de dólares. Sí, digamos que esas son las cifras que se juegan, entre 11.000 y 15.000. Pidieron 5.000 más, no sé bien para qué. ¿Y a quién se los pidieron? ¿A los buitres? No entiendo. No, van a emitir bonos
Ajá. A los buitres van a pagar al contado. ¿Al Van a contado? emitir bonos endeudándose con el JP Morgan, con el HSBC, con varios bancos, ¿no es cierto? Claro, que le van a cobrar intereses. Que por van a los bonos- cobrar, por supuesto, comisión. por los eso bonos que bien le los van a, bancos. por los bonos que le van a pedir. Pero además le van a pagar honorarios a los abogados de los fondos buitres. Cuando no hay condena del juez, el juez Griesa no condenó en costas. Bueno, usted es abogado. Supuestamente se lo dio por perdido a Argentina esto. Pero no vio, yo soy abogado, he perdido juicios Claro. y técnicamente se llama costas por su orden, o sea, cada Exacto. uno paga a su abogado. Totalmente. Eso es lo que dijo Griesa. ¿Y esto no es costas por su orden? Esto es costas por su orden, ¿por qué le vamos a pagar a los abogados? ¿Y sabe cuánto le vamos a pagar? 230 millones ¿A los abogados? a los abogados de Griesa. De los fondos buitres. de los Lo fondos. perdí, diputado Recalde. No sé si se alejó del teléfono, ¿qué pasó? Hola, ¿ahora me escucha? Ahora sí, no. Pensé que... ¿Hola? Sí, no, ahí lo escucho perfecto. Te digo que le vamos a pagar sin imposición del juez, le vamos a pagar honorarios a los abogados de los fondos buitres. 230 millones de dólares a los abogados de los fondos buitres también. Sí. O Y sea, es acá vamos a completita, pagar digamos. Con 6 o 7 grupos, según nos trascendieron, 190 millones. O sea, le pagamos a 6 o 7 grupos de acreedores menos que a los abogados de Yo le voy a pedir al director a ver si podemos mejorar un poquito la comunicación telefónica, porque realmente ¿Ahora? yo lo escucho como muy fuerte. Ahí lo Yo escucho estoy en mejor. teléfono Ahí lo fijo, escucho, ¿eh? ahí lo escucho mejor. Bueno. ¿Me decía? Digo que estamos pagando mucho más a los abogados sin imposición de la sentencia, porque eso fue fruto de la negociación, Sí. más que a un pequeño grupo de acreedores. Y además todo esto entraña un riesgo, porque nosotros, como Estado argentino, cuando reajustamos la deuda en el 2005 y el 2010, nos comprometimos a que con ningún acreedor que no haya aceptado esa reestructuración de la deuda le íbamos a pagar más que a los que le pagamos. Ahora, diputado a Recalde, yo le estos pregunto acreedores. lo siguiente, ¿no es Sí. cierto? ¿Usted considera de que a los buitres, primero, la pregunta de fondo es, Sí. ¿a los buitres hay que pagarles o no hay que pagarles? Hay que pagarles. Hay que pagarles. Bien. Ahora empecemos a discutir el tema de cuánto es lo que hay que pagarle y cuánto no. Y nos remitimos al año 2003, creo que fue cuando Néstor Kirchner hizo 2005, que hizo la reestructuración Así de la deuda y arregla con el 93% de los bonistas. O sea, en el año Exactamente. 2005, Eso demuestra- el entonces presidente Néstor Kirchner, le recordamos a la gente, arregla, es una manera de decir, se pone de acuerdo con el 93% de los bonistas y les dice, Argentina le va a pagar, ¿cuánto le pagamos a los 93%? ¿Se acuerda usted? Y una quita de más o menos el 65%. Más fue, casi fue el 70%, pero ¿se acuerdan en términos de dinero, cuánto dinero fue? No, en términos de dinero no. Está bien, pero digamos, con el 93% se arregló algo. Creo que en total fueron algo así como 40.000 millones de dólares. Bien, con el 7%... Ojo, para el 93%. Para el 93%. Sí. Con el 7% restante no quiso arreglar, que son los fondos especulativos. 15.000 al 7 y 40.000 al 93. No hay proporciones, ¿no? No hay proporción. Y le quiero señalar algo más. En cualquier negociación, no hubo vinculación de los negociadores del Poder Ejecutivo, del gobierno actual, con el Congreso, porque eso hubiera ayudado a un método de negociación que es común en cualquier negociación colectiva. Es decir, alguien que esté más intransigente y alguien más dúctil. Para decirlo en términos más claros, uno que juegue de blando y otro que juegue de duro. Bien. Acá todos jugaron de blandos. Claro. Si hubiera habido intercomunicación, el que negocia va al mandante, que es el Congreso de la Nación, y va con una respuesta al otro sector, a los buitres, diciendo, esta negociación así no sale. Uno va logrando una mejor negociación. Si uno renuncia a negociar de esa manera, obviamente los resultados son estos que acaban de dar, que le vamos a pagar muchísimo dinero a los especuladores financieros internacionales, que además es un baldón para la Argentina, porque nosotros hicimos la denuncia en Naciones Unidas y la inmensa mayoría de los países, creo que hubo solo 6 o 7 países que votaron en contra, Es verdad. para ponerle límites a los especuladores financieros internacionales que medran a expensas del hambre y la pobreza de los pueblos. Esto Ahora, hay que decirlo con toda claridad. sí, ahora, diputado Recalde, Sí. yo le quiero preguntar algo, quizá la pregunta va en no? contra de su propio partido. ¿No es un error
de parte del gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner no haber terminado con ese tema antes de cederle Y fue muy difícil terminar. ¿Me explico? Sí, yo lo sigo. Fue muy difícil terminar porque fíjese que en medio de la campaña electoral, cuando estábamos negociando, el entonces candidato Macri dijo que iba a pagar lo que el juez Griesa ordenara. Y había elecciones ese año. Los fondos buitres, que tienen suficiente espaldas para esperar, esperaron el resultado de las elecciones. Entonces, con ese condicionamiento, más difícil tratar de alargar. Que tenemos voluntad de acordar, no hay ninguna duda, porque si acordamos con el 93%, ¿por qué no vamos a acordar? Ojo que los fondos buitres son el 3% más o menos, no es el 7, es 3 o 4 o 5, pongámosle, pero no es el 7. Sí, no es el 7. O sea, tenemos voluntad de acordar, pero no de ponernos de rodillas, no de pagar una millonada y volvernos a endeudar. Es decir, por acá el tema es que el gobierno se endeuda, pero que paga es el pueblo, ¿eh? Bueno, yo me remitía a lo que había dicho en su momento el director de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando él dijo que prestarle plata a países emergentes, como en el caso de la República Argentina, era sacarle dinero a los plomeros y a los gasistas de Estados Unidos. Entonces, con la misma lógica, sí, yo, digamos, como periodista, pero más que como periodista, como ciudadano, a mí me interesa el tema de los fondos buitres. Pero ¿sabe por qué me interesa cuánto se vaya a pagar? Porque la plata la tengo que poner yo. Exactamente. La plata la ponemos cada uno de nosotros, la plata la ponen los jubilados, las enfermeras, los plomeros, los mecánicos y los médicos. Entonces, si nosotros tenemos que pagar a un fondo de especuladores, una deuda que en su mayoría son intereses, porque la verdad que la mayoría de la deuda no es capital. La mayoría de la deuda son intereses. Esos 15.000 millones de dólares son intereses, no es capital. Entonces lo que estaría bueno es saber que si nosotros tenemos que pagar la plata, no alegremente digan, bueno, vamos a pagar, nos juntamos en el Congreso, chau, levantamos la mano y a otra cosa. Porque es mucho dinero. Deberían pagar con la tuya, no con la mía. Claro, y aparte es mucho dinero en un país. A ver, yo les quiero decir esto a la gente, que me parece que no le estamos explicando algunos datos que son claves. ¿Cuánto tenemos hoy de reserva en el Banco Central? ¿30.000 millones de dólares? No, menos, 23.000. 23.000 millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, a Estados Unidos o a Corea del Sur o a alguno de estos países, Japón, Alemania, pagándole la mitad de la reserva que tienen a un fondo de especuladores? No, no lo van a hacer. ¿Y sabe qué otra cosa, Dible? Nunca lo harían. Que me parece importante. Este es el tema. Como es el pueblo, estamos de acuerdo, es el pueblo el que va a pagar. Entonces nos pareció que es el pueblo el que va a pagar, que sea el pueblo que se pronuncie si está de acuerdo en pagarle estos 11.000 y pico de millones de dólares a los fondos buitres. Y esto se llama convocatoria popular vinculante. Ayer acabamos de presentar un proyecto de ley para estar pidiendo que se llame a una convocatoria popular para que el pueblo diga si quiere pagarle a los fondos buitres como arregló el gobierno 11.000 y pico de millones de dólares o no. Sí o no. Y que el pueblo, que es el que va a pagar, es el pueblo el que se pronuncie. Lo que pasa, Recalde, yo lo hablo con usted, yo a usted lo respeto mucho, lo conozco hace más de 20 años. Sí. Usted viene de la carrera, usted siempre ha sido abogado laboralista, digamos, no es un tipo 100% de la política, se ha metido mucho más en política en el último tiempo. Pero yo le quiero decir algo, nosotros tenemos un problema en la Argentina de eterna adolescencia. Porque este tipo de decisiones, que son decisiones medulares, que comprometen los ingresos de cada uno de nosotros, que lo vamos a pagar a futuro, que comprometen la cuestión de la educación en la Argentina, que comprometen la salud y una serie de cosas en un país donde lamentablemente hay un montón de cosas que solucionar, el empleo. Digo, esto debería ser algo que la oposición y el partido gobernante deberían ir juntos. Y deberían hacerse responsables, porque si no, ¿sabe qué? Dentro de 5 años lo van a agarrar y lo van a juntar como le pasó a Caballo con el megacanje, que lo van a sentar en un tribunal y le van a decir, mire, usted lo que pasa que... No, este tipo de cosas no tienen que terminar en la justicia. Tienen que hacerse responsables los que gobiernan y los que están del otro lado y decir, esta es la mejor solución, vamos por acá. Nosotros asumimos la responsabilidad de ser oposición y por eso decimos cómo se tiene que negociar, cómo se tiene que consultar al pueblo, que es el que en definitiva va a pagar. Entonces, por eso presentamos este proyecto. Es decir, la cosa está clara, nosotros queremos terminar con la deuda externa porque es un condicionamiento. Nos liberamos
nos libramos del Fondo Monetario Internacional porque habíamos acordado con el 93% de los acreedores. Queremos terminar, pero terminar de pie, no de rodillas. Y además consultando al pueblo argentino, que el pueblo argentino sepa que si su decisión, vos populi, vos dei, ¿no? Dice el refrán, la voz del pueblo es la voz de Dios. Queremos consultar al pueblo argentino, no queremos ser los dueños de toda la verdad. Y que el pueblo se pronuncie, a ver si está de acuerdo en pagarle los 11.000 y pico de millones de dólares a los buitres o no. Y me parece una decisión política acertada, porque tiene que participar el pueblo en esto. Es verdad. No a través de sus representantes, sino directamente. Por eso el artículo 40 de la Constitución Nacional lo establece. Mire, nosotros hemos utilizado históricamente la reforma de la Constitución en beneficio de la participación popular. Lo hicimos con el artículo 39, que se llama Iniciativa Popular. Allá por el año 98, una parte importante del movimiento obrero era la MTA, las 62 organizaciones, la corriente clasista, incluso con... Sí, a mí me llama la atención, ahora que habla del movimiento obrero, a mí me llama la atención que los sindicatos, que está muy bien, que negocien las paritarias, el 30%, el 20%, el 50% o el que sea, en este tipo de temas los sindicatos no se hayan metido. La verdad, falta, me parece, un pronunciamiento... Sí, y bueno, pero tiene que haber un pronunciamiento serio del sindicalismo argentino. Me parece a mí, me da la sensación, ¿no? Como también los empresarios deberían opinar sobre esto. Lo que pasa es que esto le están dejando como que un solo partido decida y es mucha plata. A mí me parece que es mucha plata. La participación popular, y le decía que la iniciativa popular se juntó 1 millón de firmas. Sí. En ese momento la iniciativa no se votaba, sino se acompañaba con firmas. 1 millón de firmas pidiendo salir de la flexibilización laboral, para hacerlo concreto. 142 artículos tenía ese proyecto. Y la verdad que nosotros entendemos que en este momento es imperativo, porque estamos asumiendo una deuda enorme, después de haber salido de toda una política de endeudamiento que aprisionó al país, que sometió su soberanía popular. Bueno, volver a las andadas no nos parece lo correcto políticamente. Yo con respeto a otras opiniones, esta es la mía, yo no estoy descalificando personalmente a nadie. Bien, estoy planteando políticamente lo que creo, lo que nuestro bloque cree. Y en forma, digamos, absolutamente, nosotros debatimos muchísimo en el bloque, y esta fue la posición que adoptó el bloque, y bueno, lo vamos a defender. El martes, si consiguen quórum, vamos a discutir todo esto, porque tenemos un dictamen hecho en el sentido que le estoy apuntando con esas palabras, que es terrible. Un dictamen donde dice por qué nos oponemos, cuáles son las razones y qué fundamentos tenemos para plantear el tipo de negociación, que tiene que ser justa, equitativa, legal y sustentable en el tiempo. Y además quiero decir, ojo que esto, si se llega a acordar, no son solo los 15.000 millones de dólares. No, ¿sabe lo que va a pasar? Hay un riesgo muchísimo mayor, de cerca de 500.000 millones de dólares. Sí, que es lo que van a reclamar el 93%. La palabra del Estado argentino que le dijo a los del 2005 y 2007 que reestructuraron la deuda, le estamos faltando la palabra que le dimos de no mejorar nunca la famosa ventana. La famosa ventana. Y le falta una pata a esta historia, que se la voy a decir yo. A ver. ¿Sabe qué va a pasar después que se apruebe esto? Va a empezar a correr de que hubo gente que se quedó con plata. Y no pocos. Y que se repartieron la plata. Y que se la repartieron en el Congreso. Esto es lo que va a pasar. Como pasó en su momento en el gobierno de la Rúa con la ley... La Banelco. Con la Banelco, con la famosa historia de la Banelco. Entonces, la famosa historia de la Banelco, nunca aclarada... terminó siendo, digamos, una espada de Damocles sobre los senadores. Le va a pasar lo mismo a los diputados porque hay mucha plata en juego acá. Imagínense, 11.000 millones de dólares es una cifra inimaginable. Sería más o menos como todo este estudio lleno de plata. Quiero recordar que con la Banelco, en el juicio fui uno de los testigos, y la sentencia, ¿sabe cómo terminó? Absolviendo por duda, porque dijeron los jueces que no hubo prueba suficiente de la responsabilidad de quienes fueron acusados. Doctor Recalde, gracias por estos minutos. Le mando un saludo. Hasta luego.